Este es el repaso de compresión unidimensional común a las materias de la carrera de especialización en Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Buenos Aires. La compresión edométrica o unidimensional es una trayectoria típica de los suelos blandos cargados con rellenos, con cualquier tipo de carga en superficie, y está caracterizada por una deformación vertical en el cual se reduce la altura de una determinada muestra o en el terreno se produce un asentamiento del terreno con una deformación horizontal nula. Entonces, la posición antes del diagrama del terreno, antes del asentamiento, va a ser algo como esto, y va a haber una reducción solo de los vacíos, porque los sólidos no cambian su volumen, y vamos a tener esta condición después. ¿Qué es esto en la práctica? Recordemos el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México, que cuando fue construido a principios del siglo XX tenía 6 escalones para subir al palacio y hoy tiene 6 escalones para bajar al palacio. Se asentó bastante más que 2 metros. Esto fue el peso del propio palacio, pero también el bombeo de agua regional para uso de la ciudad. Entonces, se bombeó agua más el peso del palacio, generó en el suelo que había en superficie un aumento de las presiones efectivas y el suelo redujo su volumen. El suelo está formado por partículas sólidas y agua. La reducción de volumen solo puede ocurrir porque escapa el agua, y el agua que escapa claramente reduce los vacíos del suelo, pero no reduce el volumen de los sólidos. Por eso el diagrama de fases que estamos mostrando acá muestra que antes del asentamiento teníamos muchos vacíos y luego del asentamiento tenemos menos vacíos. Este fenómeno puede estudiarse con las teorías típicas de la mecánica de continuo, con el elastoplasticidad o elastoviscoplasticidad. Entonces, hay una componente reversible de esta deformación que se ve aquí, es si yo remuevo la carga, por ejemplo, del palacio, el suelo va a rebotar, va a subir un poquito. Ese poquito lo graficamos con esta línea y es la componente reversible que vamos a asumir elástica en la mayoría de nuestros análisis. Y hay otra componente permanente, que es la que tenemos aquí en color azul, que es, colocamos este peso, termina el proceso, si retiramos el edificio, el terreno queda más hundido, más asentado que su entorno. Esa componente elastoplástica es una componente de deformaciones permanentes, la vamos a estudiar con la teoría de la plasticidad. Pero además está el paso del tiempo. Con el edificio en esta posición durante un siglo se sigue asentando, o sea, a carga constante hay una componente viscoplástica que también es irreversible, pero no depende del valor de la carga, sino solo del paso del tiempo. Y para eso, para poder caracterizar este comportamiento, necesitamos recurrir a la viscoplasticidad. En los suelos reales, estas tres componentes están siempre presentes, aunque en algunos casos alguna es mucho más importante que las otras dos. Estudiamos el comportamiento de la compresión edométrica en el ensayo edométrico. El ensayo edométrico, el ensayo de compresión unidimensional, ponemos una pastilla de suelo entre dos piedras porosas dentro de un cilindro de acero y lo sometemos a carga. Entonces, a medida que vamos aumentando la carga, vamos describiendo y midiendo diferentes puntos, relaciones entre la carga que aplicamos cuando el material termina de deformarse y la relación de vacíos que le queda, y hacemos varios puntos, con lo que describimos esta línea. Y es esta línea de ensayo experimental la que estamos interpretando con la teoría de elasticidad en la rama preconsolidada, elastoplasticidad en la rama normalmente consolidada. Entonces vamos a ver el quiebre en la presión de preconsolidación, que en esta interpretación es una verdadera tensión de fluencia, y el efecto del tiempo, aquí dibujado en la Catedral de la Ciudad de México, se ve en este gráfico
como una reducción adicional de la relación de vacíos a carga constante, y eso es función del tiempo con el que se ha mantenido esta carga aplicada. Entonces vamos a tener suelos preconsolidados cuando su par, relación de vacíos, tensión efectiva vertical, esté a la izquierda de la línea de compresión unidimensional. Y estos suelos preconsolidados tienen mayor resistencia y rigidez que un suelo normalmente consolidado para la misma presión vertical, porque un suelo normalmente consolidado para esta presión vertical estaría ubicado sobre la línea de normalmente consolidado que medimos en el laboratorio, y por lo tanto tendría mayor relación de vacíos. Mayor relación de vacíos es menor densidad, menor resistencia, menor rigidez. ¿Cómo podemos llegar a un suelo preconsolidado? Por dos razones. Hay dos caminos típicos, o una combinación de ellos, y es que el suelo recibió una presión anterior mayor que la actual, una presión que estuvo por aquí mayor que esta, o que pasó el tiempo. Entonces empecemos por definir la relación de sobreconsolidación. Entonces, si el punto está ubicado acá, pudimos haber llegado aquí por este camino. Estábamos en algún lugar como este, con una presión efectiva vertical determinada. Hemos ido aumentando la presión efectiva vertical, por ejemplo, por la colocación natural o artificial de algún relleno en superficie, y se llegó a una presión efectiva vertical máxima que está indicada por esta línea. Y luego, por un proceso, por ejemplo, de excavación o de erosión natural, este relleno fue parcialmente removido y llegamos acá. Entonces estamos en el punto actual, pero el camino por el cual llegamos al punto actual fue este, y entonces hubo una tensión efectiva vertical en el pasado mayor que el actual. El cociente entre las dos es el que determina la relación de sobreconsolidación. Pero también podemos llegar a esto por el paso del tiempo. Entonces, si partimos en algún momento hace miles de años, 1000 años, y en esto hace 1000 años estábamos aquí, en un suelo que por alguna razón estaba un poquito preconsolidado. Aumentamos la carga suficiente como para entrar en la rama normalmente consolidada. Todo eso pasó hace 1000 años, nos quedamos quietos, esperamos 1000 años, y en 1000 años el terreno reduce su relación de vacíos por viscoplasticidad y queda aquí. La realidad es que la tensión efectiva vertical máxima de la historia es la que tiene en este momento la tensión efectiva vertical final, porque nunca el material en la realidad nunca se pasó. Este es el punto de máxima tensión de su historia. Sin embargo, está con su par relación de vacíos, presión vertical en este punto, que significa que está a la izquierda y abajo de la línea normalmente consolidado, o sea, está preconsolidado. Y está preconsolidado por edad, por el paso del tiempo. Podemos definir para este material una presión de preconsolidación aparente, porque para haber llegado a este punto, pero sin el paso del tiempo, hubiéramos debido aumentar la presión efectiva vertical hasta este lugar y luego reducir en una descarga elástica para llegar al punto final. Entonces, esta tensión efectiva vertical nunca existió. Sin embargo, el suelo en este punto tiene una relación de preconsolidación aparente debida al paso del tiempo, que es igual a la presión efectiva vertical que hubiera tenido que tener para llegar a esta relación de vacíos que tiene ahora, dividido la presión efectiva vertical que actualmente tiene. Entonces, un suelo puede estar preconsolidado por carga o por tiempo, y en ambos casos es posible definir la presión de preconsolidación. Hay que tener cuidado cuando uno mide ensayos de compresión endométrica. Es muy común
usar el quiebre de la curva del ensayo como el indicador de la presión de preconsolidación. En un ensayo típico de un suelo blando cerca de la ciudad de Buenos Aires, uno puede apreciar este comportamiento. El material tiene una zona claramente de alta rigidez y llegado a un punto cae a este comportamiento. Esta distancia horizontal en la cual se pasa de la línea normalmente consolidada es el efecto del envejecimiento del material natural y genera una preconsolidación aparente y produce, cuando se supera, una pequeña rama de muy alta compresibilidad, dicho en términos de mecánica del continuo, de mucha menor rigidez elastoplástica. Cuando la curva tiene esta forma, está muy bien definir una tensión de fluencia o una presión de preconsolidación. Pero la realidad es que, sobre todo en suelos de granos gruesos, las curvas entre presión vertical y asentamiento muchas veces son curvas suaves en las que es imposible definir una presión de preconsolidación en el sentido de un quiebre franco entre dos ramas rectas en el gráfico semilogarítmico, logaritmo de la presión y asentamiento lineal o relación de vacíos lineal. La definición gráfica, o sea, definir la presión de preconsolidación en el quiebre de las líneas rectas, no tiene sentido físico, pero es práctica, funciona bien cuando hay un quiebre claro. Pero para mostrar esto con más énfasis, les quiero mostrar que si usamos en un Excel simplemente escribimos la ecuación de una recta, simplemente la ecuación de una recta en el Excel, y a esta misma gráfica después le pedimos que lo ponga en escala logarítmica, una recta en escala logarítmica tiene esta pinta, que es sorprendentemente parecida a algunas de estas. O sea, estamos tratando de mirar fenómenos de asentamientos por consolidación en suelos gruesos, a veces en materiales que en realidad tienen un comportamiento que es básicamente elástico lineal. Es la costumbre de poner escalas semilogarítmicas la que nos está llevando a graficar todo como si estuviera en un proceso de compresión unidimensional elastoplástico, y a veces no es el caso. Para estos casos, cuando no es evidente cuál es el quiebre, el punto en el que el material pasa de un comportamiento cuasi elástico a francamente elastoplástico, es mejor graficar la energía unitaria de deformación incremental, el trabajo incremental. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acá también en el Excel escribimos una fórmula muy simple. Aquí tenemos una recta que en la presión de 100 cambia a otra pendiente. Puede ser una presión o cualquier cosa, entonces X y Y solamente es una recta, son dos rectas que cambian en 100, y noten que a propósito no tengo el punto 100 dentro de la línea, o sea, los puntitos en los que lo definí no incluyen el punto en el que cambia. Cuando a esta cosa la pongo en el gráfico bilineal, en el gráfico semilogarítmico para una función bilineal, en principio, alguien que quiere usar la técnica del quiebre de líneas, es probable que tome aquí una línea como esta, que prolongue esta, y que diga que la presión de preconsolidación o la de cambio de pendiente está por 150 o 200, cuando en realidad está exactamente en 100. En el gráfico de arriba, que es aritmético y aritmético, se ve claramente. En el gráfico de abajo, que es logaritmo y aritmético, no se ve. ¿Qué podemos hacer? Porque la realidad es que nos viene una serie de puntos y necesitamos determinar si es que existe la presión de preconsolidación. Bueno, si uno escribe el incremento de trabajo como la tensión media en el paso, entonces diferencias centradas, multiplicado por el incremento de deformación, y porque esta cosa está 1 y 2, 3 y 1, 4, y acá hay un delta, y lo divido por 8 para que me quede para sacarme de encima todos estos factores grandes que tengo. Me quedó entonces un incremento de deformación en cada punto, y puedo
hablar del, no es un incremento de deformación, es un incremento de trabajo en cada punto, y puedo hablar del trabajo acumulado como el incremento de trabajo, la suma de los incrementos de trabajo desde que vengo arrancando y a medida que voy subiendo. Entonces, 1 y 2, 3 y 1, 4 sobre 8 da un medio de sigma por epsilon, estamos muy bien, los voy sumando y voy viendo este comportamiento, y cuando voy graficando esto, veo este otro comportamiento. Entonces, en esta fórmula, que hay un quiebre en 100, cuando aplico esta fórmula sale esto. Y aquí, extrapolando esta y esta, razonablemente voy a estar cerca del 100. Noten otra vez que el puntito azul no incluye un puntito en el 100 en sí mismo. De cualquier manera, esto de usar una primera rama preconsolidada y asumirla elástica versus una rama normalmente consolidada elastoplástica es una simplificación brutal para hacer algunos de los análisis, pero no tiene un gran sentido físico. La rama preconsolidada no es elástica porque en los suelos finos que tienen cargas electrostáticas en sus partículas, cuando el material puede recibir agua, vuelve a aumentar su volumen de una manera que no es elástica. Entonces, y esto es muy notorio en los suelos expansivos. Entonces uno tiene, por ejemplo, esta muestra que tiene un límite líquido 73 y un índice plástico de 51, que es una pastilla a la que se le permitió quedar en contacto con agua, y a lo largo de 10 a la 5 minutos tuvo un 15% de aumento de volumen. Un 15% de aumento de volumen claramente no es un comportamiento de rebote elástico, sino que es un mecanismo elastoplástico. El material entre aquí y aquí se hinchó, se expandió y tiene mucha menos resistencia y rigidez. Esto pasa con las arcillas, que tienen una componente alta que pueden tener una componente alta de actividad electrostática, electroquímica en las caras de sus partículas. En las arenas, el fenómeno de descarga es mucho más elástico. Es cierto que hay una componente elastoplástica o una componente irreversible en el hecho que cuando estamos descomprimiendo las partículas, algunos contactos entre granitos de arena o de grava se deslizan, y ese deslizamiento claramente es irreversible, pero no se manifiesta como un cambio de volumen grande de naturaleza irreversible. Así que podemos, de una manera muy grosera, decir que en arenas la descompresión va a seguir una rama razonablemente elástica cuando la descompresión es endométrica. En cambio, en arcillas, y en función de su plasticidad, dada fundamentalmente por su índice de plasticidad, podemos tener un comportamiento cuasi elástico, por ejemplo, cuando el índice de plasticidad es menor a 15 o 20, y podemos tener un comportamiento fuertemente viscoplástico en descarga con un índice de plasticidad alto. No debemos confundir compresión y consolidación. El mecanismo de compresión endométrica es un proceso de deformación elastoplástico y por lo tanto acrónico. Si el agua que hay entre las partículas del suelo tuviera viscosidad cero, la compresión elastoplástica, esta sería instantánea. Esta otra no, esta otra que está referida a la parte viscoplástica también tiene componentes debidas a procesos de difusión de iones, de intercambio de bases y muchísimos otros mecanismos que exceden una descripción puramente mecanicista o una descripción puramente basada en la mecánica del continuo y en la elastoplasticidad. Pero la compresión primaria, como mecanismo de relación relación de vacíos y tensión vertical, o sea carga, asentamiento, bueno, esta es un problema elastoplástico. La consolidación la vamos a usar como palabra para el hecho de que esta rama se describe en un cierto tiempo porque la viscosidad del agua no es nula. Entonces, cada vez que nosotros vamos de un punto a otro,
tarda segundos, minutos u horas o días en alcanzar el nuevo punto, es el tiempo que necesita el agua para ser expulsada de los poros del suelo. Y esto lo vamos a analizar con curvas graficadas entre relación de vacíos y logaritmo del tiempo. Cuando llegue el momento de caracterizar los materiales que tienen este fenómeno de consolidación de manera ingenierilmente relevante, por ejemplo, los limos y las arcillas, bueno, vamos a estar usando esto para definir un tiempo para la consolidación primaria, pero este tiempo para la consolidación primaria no es simplemente como se estudiaba clásicamente el tema, el punto donde dos extensiones rectas se cruzan. Eso es nominal, no es el número que vamos a usar cuando analicemos el tema. Esto va a ser objeto de una o dos clases, digamos, específicamente dedicadas a comprender el proceso de consolidación exclusivamente como una interacción entre elastoplasticidad y creep. Esta curva depende de la rigidez y de la permeabilidad del suelo y se estudia con la teoría de la consolidación unidimensional de Terzaghi-Froelich. Las hipótesis de esta teoría son que el grano y el agua son incompresibles, que el suelo está saturado, que el flujo de agua es puramente vertical en este dibujo, o sea, unidireccional, y el desplazamiento de las partículas en este volumen elemental también es puramente vertical, unidireccional, que vale la ley de Darcy, que establece típica el flujo laminar en medios porosos, que establece una proporcionalidad entre gradiente hidráulico y velocidad de flujo, y que la permeabilidad y rigidez son constantes en todo el proceso. Con todas estas hipótesis, se ve que en un instante de tiempo diferencial t ocurre a la vez dos cosas importantes. La primera, se expulsa un cierto volumen de agua y además el elemento disminuye su volumen. Claramente, el volumen de agua que se expulsa y lo que disminuye el volumen del elemento es lo mismo, pero vamos a analizar el problema desde el lado del agua y desde el lado del suelo por separado. Para la parte líquida, el volumen líquido que se expulsa está dado por la derivada de la velocidad respecto de la cota, por el incremento de cota, es decir, la diferencia de velocidad por el incremento de tiempo, y entre velocidad y gradiente hidráulico aplicamos la ley de Darcy, V es K por I, como la permeabilidad se asume constante, sale de esta derivada y queda K por la derivada del gradiente hidráulico respecto de la cota, por el incremento de cota, por el incremento del tiempo, pero el gradiente hidráulico que tenemos aquí es precisamente el cambio de piezométrica respecto de la altura, de manera que la derivada primera del gradiente hidráulico respecto de la cota es lo mismo que la derivada segunda de la altura piezométrica respecto de la cota dos veces, y la relación entre la altura piezométrica y la presión del agua es simplemente dividido por el peso unitario del agua. Y todo esto lo dice en la fase fluida. En cambio, en la fase sólida y asumiendo rigidez constante, el cambio de volumen es la derivada de la deformación uniaxial, o sea, epsilon es la única dirección en que se está deformando la cosa, que es la vertical, deriva de la deformación respecto del tiempo, por el incremento del tiempo y por el incremento de altura, porque esto es cambio de deformación por altura, es cambio de altura, y como el ancho es constante, es cambio de volumen, y la derivada de la deformación respecto del tiempo es la derivada de la tensión respecto del tiempo dividido por un coeficiente de rigidez edométrica, que es la rigidez de este material cuando se lo impone al proceso de reducción de altura este. Entonces, cuando uno reduce la altura, reacciona con una rigidez que denominamos rigidez edométrica. Bien, entonces tengo el líquido y el sólido por separado.
Como la tensión total es constante, porque aquí aplicamos una carga afuera que se mantiene constante y que durante este proceso se va a transferir del agua al suelo. Entonces la tensión exterior es constante, entonces la derivada de la tensión total respecto del tiempo es cero y es la suma de la derivada de la tensión efectiva respecto del tiempo y de la presión de poros respecto del tiempo. Y el equilibrio de la fase sólida, entonces, que lo teníamos escrito en función de la presión efectiva, por esta igualdad, como esto y esto son lo mismo, cambiado de signo, puedo ponerlo aquí al equilibrio de la fase sólida en función de la presión de poros. Y asumiendo que los volúmenes son iguales, o sea, el volumen que se achica la muestra, que reduce la muestra por lo que expulsa el agua o por lo que incrementa la tensión del terreno, son lo mismo porque el suelo está saturado, entonces igualamos ambas partes y nos queda esto largo que se escribe de manera resumida así, y es la ecuación de difusión, que es la misma que la ecuación unidimensional de transferencia de calor, que tiene un término que es C sub V, el coeficiente de consolidación, que es el producto de la permeabilidad por la rigidez edométrica y dividido el peso específico del agua. En la notación de Terzaghi, en vez de una rigidez edométrica con unidades de rigidez, kilonewton por metro cuadrado, por ejemplo, Terzaghi ponía acá M sub V, que era una compresibilidad volumétrica y que tenía unidades metros cuadrados por kilonewton, acá en el denominador. Es mucho más intuitivo para nosotros hablar de una rigidez como relación entre tensión y deformación. Bueno, de la solución de esta ecuación de consolidación unidimensional es que salen las isocronas, que son la descripción de la evolución de la presión de poros en el espesor de un estrato que está consolidando en función del tiempo. Entonces, en el instante inicial, toda la presión del agua es igual a la presión aplicada exterior. En el instante final, toda la presión del exterior está actuando sobre la masa del suelo y en algún cierto momento, por ejemplo al 50% del proceso, la mitad de la tensión la toma el suelo, la otra mitad todavía está siendo tomada por el agua. Este dibujo de las isocronas es muy clásico y se usa para las estimaciones del asentamiento en función del tiempo en los cálculos analíticos. Vamos a ver nosotros que esto se usa con mucha frecuencia en cálculos analíticos, pero que cuando uno usa herramientas más sofisticadas de mecánica del continuo, ya no necesita definir una rigidez constante, permeabilidad constante y todas estas otras limitaciones que permiten deducir la solución de la ecuación diferencial de consolidación unidimensional, así que hay otras soluciones que no son la solución de consolidación de la ecuación de Terzaghi-Froelich que se emplean en análisis, por ejemplo, análisis numéricos en geomecánica computacional. Cuando uno tiene un depósito de suelos blandos y quiere que se consolide más rápido, puede emplear drenes verticales. Los drenes verticales son básicamente unas cintas de altísima permeabilidad que se hincan en el suelo con un equipo que básicamente es como una máquina de coser que hunde un perfil al que va atado uno de estos flejes. Aquí se ve el rollo del material y aquí está bajando, en este video chiquitito, estaba bajando el perfil que está hincando el rollo en el terreno. ¿Qué logramos con esto? Lo que se logra es que el agua, en vez de tener que viajar desde un punto como donde está el láser hasta arriba para escapar y que de esa manera el suelo consolide, el agua solo tiene que viajar horizontalmente hasta el dren vertical más próximo. Esta distancia mucho menor hace que el proceso sea mucho más rápido.
Entonces, típicamente, en un sistema de drenes verticales bien diseñados, uno coloca un terraplén sobre un suelo blando y en lugar de estar esperando el proceso de consolidación a lo largo de un periodo prolongado, el proceso se produce básicamente durante la propia construcción del terraplén, y si se le pone alguna sobrecarga, si se le pone un poco de carga adicional, cuando uno alcanzó este punto puede remover la precarga y entonces esencialmente con un sistema de drenes verticales uno puede tener que un terraplén para cuando terminó la construcción ya está sentado y ya podemos usarlo sin tener que esperar que se complete un proceso natural. Para analizar el efecto de un conjunto de drenes verticales hay que extender la teoría de consolidación de la consolidación unidimensional, o sea, en flujo puramente vertical, a la de flujo radial. Esto tiene una solución de Barron de 1942, que es la que está en la filmina, y esta también se usa como patrón de referencia para la calibración y para la validación de técnicas para el análisis de terraplenes con drenes verticales por herramientas más sofisticadas como por ejemplo flujo tridimensional o geotecnia computacional o modelos computacionales.